Bienvenidos a su programa de Conexión en Línea, Unión Campesina. Es un llamado de Dios. Yo soñé hacer una vida familiar y todo. Nunca me imaginé que ya Dios tiene un plan, y entré con los misioneros a los 18 años. Y desde entonces me he dedicado de tiempo completo a la evangelización, el transmitir la palabra. Creo que dice el Papa San Juan Pablo II, decía que la fe se fortalece dándola. Cuando uno la transmite, uno se fortalece. Ya lo decía Julio César Chávez, hay más felicidad en dar que en recibir. Bueno, así es. Sí, y ahí viene también a colación la otra frase que dice, nadie da lo que no tiene. Me gustó mucho, bueno, le doy seguimiento, es un psicólogo que él dice, cuando alguien te ofende o te lastima, no te sientas agredido, porque todos dan lo que llevan dentro. Entonces, si la persona te lastima, es porque ella tiene amargura o problemas en el corazón. Y lo que dice, pues es porque es lo que tiene. Y tú no debes sentirte agredido, porque no eres tú, no eres así. Así es, ¿no? así es, así es. Y lo dice Me gustó Jesús mucho. también. Jesús lo dice bíblicamente, dice la boca habla lo que hay en el corazón. Me gustaría que nos comentara un poco de cómo es su misión, cómo hacen, cómo es. En Apóstoles de la Palabra es un movimiento que surge el 2 de julio de 1979 por el fundador padre Flaviano Amatuli Valente, que él es de origen italiano y perteneció a los combonianos. Él llega aquí un 10 de enero de 1968 y se da cuenta de la necesidad que el pueblo mexicano, el catolicismo, carece de la Sagrada Escritura. Y entonces él empieza a pensar en los laicos y él también vio, por ejemplo, que los estudiantes que estudian alguna carrera dan su servicio social, que los jóvenes dan al ejército un servicio militar, el servicio que dan. Y entonces dice, ¿por qué no pensar que los jóvenes antes de casarse, antes de graduarse, que suspendan un año y que den un año misionero en la iglesia, en Apóstoles de la Palabra? Y entonces así surge los Apóstoles de la Palabra, jóvenes, señoritas, pero después esto crece y dicen, padre, pero queremos ser sacerdotes. Dice, incardínense en cualquier diócesis. Pero no todos son sacerdotes. No. En Apóstoles de la Palabra son laicos. Exacto. Entonces, yo pertenezco al movimiento de laicos que está formado por matrimonios, jóvenes, niños y el voluntariado, jóvenes que dedican de tiempo completo a la evangelización. Y después surge la fraternidad misionera, que está compuesto por sacerdotes, hermanos legos, y está la sociedad de vida consagrada, que son mujeres como la vida religiosa, pero como laicos, que hacen pobreza de castidad. Ya desde el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, siempre celebraban ellos momentos que marcaron su vida, como era, por ejemplo, la salida del pueblo de Israel de Egipto, de la esclavitud a la libertad, y celebran este cántico de Éxodo capítulo 14, el cántico de victoria por haber visto las batallas, como Dios saca del pueblo de Israel, del pueblo de Egipto, a los israelitas y los lleva a la tierra prometida. Entonces, la palabra 40 habla de 40 años en el desierto, habla de 40 días del diluvio, habla de 40 días que fue alimentado Elías por el cuervo, habla de Moisés 40 días en el Sinaí. ¿Y qué significa la palabra 40 días o cuaresma? Pues 40 días. 40 Entonces, que es un tiempo propicio para lo que Dios tiene, un proyecto. ¿Pero por qué ese tiempo? O sea, ¿hay alguna explicación? Sí, ese es un tiempo simbólico. Es un tiempo simbólico que es un tiempo de preparación para un proyecto que Dios va a tener. Por ejemplo, cuando Moisés estuvo en el monte Sinaí, es que estuvo en oración y Dios le reveló las tablas de la ley. Elías estuvo en el desierto en oración, pues precisamente por la intercesión que hace de su pueblo. Y Jesús también viene en el Nuevo Testamento, y también Jesús hace una
una penitencia de 40 días, porque viene lo que se llama la elección de sus apóstoles y al mismo tiempo para vivir lo que es la pasión, muerte y resurrección. Entonces es un tiempo privilegiado para un fin que se nos presenta y uno tiene que prepararse. Quiere decir, si no hay preparación, pues no se puede vivir una cuaresma y así pueden pasar muchas cuaresmas, muchos años, y si no hay un cambio, pues entonces es un tiempo de penitencia, un tiempo de sacrificio y un tiempo de como que disciplinar el cuerpo, porque normalmente el cuerpo es parte que se tiene que someter. No es el cuerpo el que me impulsa a las acciones de pecar, pero pues también se necesita, pues como dice Jesús, San Agustín, el que ora se salva, el que no ora se condena. Y yo creo que para nosotros es importante este tiempo que se nos presenta. Por eso el Evangelio de San Marcos, San Marcos es un evangelio querigmático, porque Jesús empieza su ministerio, Marcos 1, 14, 15, Jesús empieza con estas palabras: el tiempo se ha cumplido, arrepiéntanse, tomen otro camino y crean en la buena nueva. Entonces yo creo que es así como nosotros, es una preparación, los 40 días, es de ayuno, es de sacrificio y es de oración para vivir lo que se llama el triduo pascual, pasión, muerte y resurrección, como lo mencionaba la licenciada, que es el centro de vivir esta semana mayor, la más grande de toda la liturgia, la más solemne, pero para que uno pase a vivir el triduo pascual, pues se necesita una preparación. Si no hay cambio de corazón, pues por más que nos esforcemos, pues no, seguiremos pasando así cada año, la semana mayor, la cuaresma, pero sin ningún arrepentimiento. Y es lo primero que nos pide Dios. Como dice el profeta, el tiempo se ha llegado. Te dice el profeta Joel, dejen su mala vida y empiecen un camino de seguir a Dios. Y en la actualidad, los católicos no se han descarrilado mucho. No, cómo están viviendo su fe. Los católicos actualmente, ¿cómo están viviendo su fe? Pues yo considero que a veces cuando estoy dando una plática y les digo, ¿quiénes son las personas que le agradan más a Dios? ¿La gente de buena fe o la gente de fe buena? Están pensando. Unos dicen, no, pues la gente de buena fe, otros, pues la gente de fe buena. Entonces hablamos ¿Cuál es la diferencia entre...? Ajá, pues la diferencia es que gente de buena fe, miles de Todos. católicos, miles, millones. Gente de fe buena son reducidos, porque esos de gente de fe buena son los que se preparan, los que viven una vida más pegada a la Sagrada Escritura. Pero, por ejemplo, cuando hablamos de la fe buena, pues el narcotraficante tiene fe, el sicario tiene fe, el brujo tiene fe. Todos tienen una fe, pero cada quien a su manera. Y cada quien la va a interpretar como él la piensa. Sin embargo, San Pablo, en la carta a los Hebreos, capítulo 11, verso 1, nos va a decir que es la fe, es creer en lo que no vemos y algún día contemplar en lo que creemos. Y entonces hay gente que tiene una fe, pero hasta cuando van a robar, socórreme por favor, porque ahora sí me ha ido mal, no ha habido. Y entonces, pues así, alguien que está en cosas del narco, tienen su capilla y andan con su cadena de oro y su Cristo, ¿no? Pero eso no nos va a salvar. Pero andan errados, ¿no? O sea, Totalmente, ¿no? Y entonces la gente de fe buena son aquellos pocos que se esfuerzan, que luchan de llevar una vida conforme al Evangelio, conforme a los criterios de Dios y no a los criterios humanos. Lamentablemente, con esta pandemia que nos hizo reflexionar, como que hay que estar siempre presente, atento a los signos de los tiempos. La pandemia fue como para acercarnos más a Dios. Eso en el tiempo del Adviento se hablaba mucho de las postrimerías o lo que se llama la escatología,
que viene de una palabra griega escatos, lo que va a suceder, ¿no? Lo próximo. Y entonces Jesús nos pone en guardia, que tenemos que se pone la parábola de las 10 vírgenes, 5 que son prudentes y 5 imprudentes. Las que son imprudentes piensan que el amo va a tardar y dirían, le van a dar a la lingue porque quiere decir a vivir el pecado, ¿no? Y los que no, los que son precavidos, van a estar siempre pendientes. Y estas que se durmieron, llegó el amo y se les acabó el aceite, pide a las prudentes, denos aceite, no, mejor vayan a comprarlo, porque si les compartimos. Y la tiendita estaba lejos. No, Sí. y cerrada, pues llega de noche. Sí, de noche, y entonces cuando van y regresan, pues ya la fiesta empezó, la puerta se cerró, y tocan, ábrenos, no las conozco. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Estar con la lámpara encendida, que viene siendo estar en gracia, estar con la túnica en gracia, para esperar en qué momento llega mi Señor, porque la muerte viene cuando menos lo esperamos. ¿Cuánta gente murió en esta pandemia sin auxilio de Dios, sin misa, no ve nada? Entró al hospital, tristemente le dieron su cajita y directamente. Algunos los taparon bien, pero ahora aquí salían del hospital de inmediato a llevarlos al. Entonces esto nos tiene que estar advirtiendo que Dios quiere algo, que Dios quiere un cambio. Sin embargo, una vez pasado la situación, otra vez uno vuelve a la normalidad, a la vida de pecado, al alejamiento de Dios. Y estamos viviendo momentos difíciles porque dice San Pablo, dice, llegará un tiempo en que los hombres ya no soportarán la sana doctrina, sino buscarán según sus deseos. Entonces hay gente que busca la New Age, que busca otros grupos no religiosos, y entonces como que no Como que andan logran. buscando respuesta, ¿no? En otro Exacto, lado, según sus necesidades. de acuerdo a sus necesidades. Suscitar, Sí, dice San Juan, capítulo 12, verso de 23 al 24, dice, ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a entrar en su gloria. Si el grano de trigo no cae, queda solo, pero si cae, da mucho fruto. Entonces, la pasión de nuestro Señor Jesucristo es precisamente morir para salvación de muchos. Sin embargo, cuando Jesús está en la oración del huerto y se le revela todo lo que va a vivir, todo lo que va a pasar, que para muchos va a ser signo de salvación, pero para muchos signo de condenación, porque no vamos a hacer caso a la pasión de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, pues sí es importante ver este acontecimiento y sobre todo también este 14 de febrero, ha mencionado, que celebramos el día de San Valentín, que fue un sacerdote del siglo IV, que pues estaba en tiempos del emperador que persiguió a la iglesia, porque fueron 2 emperadores, y este sacerdote cuenta la historia de una joven, de que él estaba en oración, el padre, y que estaba un guardia que se sentía pagano, ¿no? Y que se sentía atraído por cómo hacía oración y decía, le pregunta a este guardia, le dice, a ver, si tu Dios al que te arrodillas y le pides, tengo una hija que no ve, ¿por qué no le pides a tu Dios, ora por él, ora por ella, para ver si le devuelve la vista? Y entonces hace oración, pide por intercesión y le devuelve la vista. Pero ya cuando ya le manda una carta a la niña y le dice, se despide de ti tu Valentino, que te quiere mucho. Entonces por eso habla de ese amor de San Valentín. ¿Quién le escribe la carta? El sacerdote, San Valentín, le escribe a esta niña, diciendo que ya va a ser martirizado, que va a pasar ya, digamos, va a morir, y se despide de ti, tu Valentino, San Valentín, el sacerdote. Entonces, pero normalmente este 14 de febrero... Bueno, ¿y qué pasó con la historia después? Pues muere. Ajá, muere el sacerdote, ¿no? Muere el sacerdote. Martirizado, ¿no? ¿Lo matan? Sí, lo martirizan. Gracias por escucharnos. No te pierdas la próxima emisión de Conexión en Línea Unión Campesina.